sino también falsificó ante notario que Edgar Ulises Báez había confirmado que él plagió su plagio de la Yasmín, o sea, el original es de Edgar. Tenemos la entrevista de Edgar Ulises Báez Gutiérrez en video. Esto fue una segunda vuelta del reportero de Eje Central para obtener las pruebas en audio y en video, para que no digan que es nada más él lo dice y ya, sino que en la propia voz de Edgar Ulises Báez confirmara lo dicho por el Eje Central, el medio informativo, en este caso digital, donde lo presentó. Báez Gutiérrez rechaza pruebas de la FGJ capitalina. Desde su domicilio y en una segunda entrevista exclusiva para Eje Central, el abogado, acusado de plagio por la ministra Esquivel, rechazó que haya confesado el presunto plagio. La plagiadora acusa de plagio al autor original. De hecho, no es la primera vez que sucede un caso similar. Dross Rotzang, en su canal de YouTube, ayer subió un video sobre plagios. Y adivinen qué. Sale Andrés Manuel López Obrador, menciona a Yasmín Esquivel al final de su video de su top de plagios, donde en el top 4 es sobre una viñeta, que es un caso muy similar al de Yasmín y al de Edgar, donde el plagiador acusa al original de haberle copiado a él. Ya ha pasado anteriormente en otros temas en plagio. El abogado Edgar Ulises Báez refutó las pruebas en las que se basó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exonerar a la ministra Yasmín Esquivel del plagio de tesis de licenciatura. Ese es un tema importante, porque la Fiscalía General de la Justicia dice, no hubo plagio con Yasmín. Ellos no están capacitados para determinar si hubo plagio o no de un tema administrativo en una universidad. Los que son encargados de eso es la UNAM y lo está haciendo en este momento, donde se esperó primero a que eligieran un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para después emitir una opinión final sobre lo que sucedió del plagio. Así que no funciona ni sirve lo que haya dicho la Fiscalía General de Justicia, porque se basaron en una nota, en una hoja firmada, sellada ante notario, que ese es un tema que vamos a hablar un poco más adelante, que falsificó testimonio de Edgar Ulises Báez, porque él no firmó nada, nadie lo fue a visitar ni le preguntó nada. Aquí está la entrevista de Edgar Ulises, donde él confirma lo dicho. Repito de nuevo, la Fiscalía General de Justicia exoneró a la ministra. Exonerar significa que como que le quita la culpa de plagio de tesis, cuando en verdad plagió. Pero todavía se le puede demandar de plagio. No crea que ya se salvó Yasmín. Todavía falta tanto legal como lo universitario, que en el caso le puede quitar incluso el título. Que dicen, no, es que la UNAM no está capacitada. Sí está capacitada. Solo falta ver el dictamen final que ellos vayan a emitir en los próximos días. El litigante sostuvo que nunca recibió en su domicilio al notario público, Armando Mastachi Ahuarto, ni a la académica Marta Rodríguez Ortiz, que es la asesora de tesis, quienes aseguraron que en la supuesta visita habría confirmado un testimonio escrito por el propio Báez Rodríguez, en el que confiesa haber retomado referencias y texto de proyecto de tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, cosa que es falsa. Con esta afirmación, el abogado ahora pone en duda las pruebas que incluyeron las autoridades capitalinas en su expediente, en el que concluyen que el plagiario de la tesis sería Báez Gutiérrez, o sea, el autor original. En una segunda entrevista, ya pasamos la primera entrevista en la transmisión anterior aquí en el canal de Tenchimax. En esta segunda entrevista exclusiva con Eje Central, el abogado
insistió en que él es el autor de la tesis titulada Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional, apartado A. Texto publicado en julio de 1986 y que tiene más del 90% de coincidencias con el documento presentado 14 meses después, que fue en septiembre de 1987, por la ministra Yasmín Esquivel, que incluso ese 90% habría que ver si la UNAM lo confirmó con la tesis completa de Yasmín Esquivel, porque en Tesis UNAM les faltaron hojas por escanear, cosa que Yasmín Esquivel aprovechó para decir, alteraron mi tesis, dando a entender como si lo hubieran modificado adrede para perjudicarla para la posibilidad de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando es falso. Simplemente no subieron un capítulo de su tesis. Pero aún así, la UNAM tiene la tesis completa. Ya sea que haya revisado la completa o la que le falta un capítulo, más del 90% de plagio, faltando un capítulo, completen ese capítulo, va a ser superior al 90%. O si ya vieron también ese capítulo y es 90%, aún así es un porcentaje muy alto de coincidencia. El otro 10% es cambio de nombre, de fechas, no sé si agradecimiento final y ya, ¿no? Buscando por segunda ocasión, y repito, para responder pronunciamiento que el lunes dio a conocer la Procuraduría General de Justicia, en la que Marta Rodríguez Ortiz, que es la asesora de tesis de ambos, cuya asesora es autora de pasar 8 plagios similares, ya incluso Animal Político está revisando los 499 tesis que ella ha revisado durante toda su trayectoria como asesora, donde han encontrado 8 tesis con título similar al tema. El periódico El País encontró otras 6 de títulos distintos a ese tema, con la misma asesora, Marta Rodríguez Ortiz, donde ella sí, si la demandaran, también ella recibiría, en ese caso mucho peor que Yasmín Ortiz en plagio, ella por ser asesora de tesis, pasar más de 12 plagios hasta el momento revisados, no sé si han revisado casi los 500 que ella misma ha pasado, asesorado, pero puede haber más. Eso sí es un delito mucho más grave, porque también se encontró que casi 100,000 pesos fue que ella adquirió por cada tesis que aprobó, aprobando plagios. Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de ambos, tanto de Yasmín como de Edgar, asegura que el pasado 27 de diciembre recibió una carta firmada por Báez Gutiérrez, en la que presuntamente admite que retomó el proyecto de Esquivel y en la que se refiere que el 28 de diciembre tanto la academia como el notario se apersonaron en el domicilio del inculpado para ratificar las declaraciones. El abogado fue contundente: esta puerta no lo ha cruzado nadie salvo usted, es lo que dijo Edgar Ulises Báez. Aquí se demuestra, no solo con esta nota, sino con la siguiente que voy a dar, en que hay falsificación ante notario de un testimonio de alguien que no lo hizo. Aparte, un notario solo testifica hechos de lugares o cosas en el momento. No puede testificar el pasado, no puede testificar lo sucedido hace más de 35 años. Así que aunque no fuera falso lo de notario, no puede pasar como prueba de que no hizo plagio de tesis en el 87, de una tesis del 86 que es de Edgar Ulises Báez. No pasa. Por fechas no pasa, por antigüedad no pasa y ante notario no es una prueba. Pero fue falsificado por Yasmín, la ministra, quien deberá de quitarse de su cargo, no solo por plagiar, sino ahora por falsificar, siendo ella juez, siendo ella ministra, modificando y manipulando las cosas a su favor para que votaran para que ella fuera presidente. Pues aún así no le salió. Sí tenemos a la primera mujer presidente, pero no es ella.
Vamos a ver quién es Norma más adelante para que sepan su trayectoria. Es ilegal lo que hizo, y también la asesora, que ellas dos están manipulando la situación a favor, ya sea por dinero, que seguramente está de por medio, a favor de Yasmín. Patético en este caso. Alguien pro AMLO, alguien de la 4T y alguien de Morena, que tapó y no avanzó lo del caso de Pío López Obrador. Pero aún así el Pío López Obrador no está a salvo. Va a ser juzgado, va a tener que pagar, igual que su hermano, el tipo del Palacio Nacional, por todos los delitos cometidos en México. Para el segundo encuentro, la segunda entrevista a Edgar Ulises, Eje Central llevó consigo las copias de la investigación de la Fiscalía Capitalina, donde se cita su presunta confesión y la imagen del notario Mastashi. Recuerden ese nombre porque vamos a desmontar a este notario más adelante. Mastashi, quien habría dado fe de su declaración sin permitir el acceso a la vivienda, y en una breve conversación en el umbral de la puerta, Báez rechazó tajantemente las evidencias que la Fiscalía Capitalina valoró en sus pesquisas. Dijo lo siguiente, y no solo se los voy a decir, sino también vamos a ver el video y escuchar a Edgar Ulises a decir esto. Y la gente de TikTok va a poder verlo en YouTube, en YouNow, Twitch, en Facebook también estamos en vivo, donde estoy presentando videos, imágenes y todo lo que estamos narrando aquí. Así fue la entrevista. ¿Me podrías confirmar que aquí no ha venido nadie a verlo? Responde, nadie. Ninguna instancia, nadie. Ningún notario, nadie. Nadie de la UNAM, nadie. ¿Podría ratificarme lo que me dijo la primera ocasión, que usted es el autor de la tesis? Ya te dije que eso es por razonamiento deductivo. Si ella se graduó después que yo, todo es por lógica. Si no, es asesinato. El abogado, que esta vez no usaba cubrebocas, pero sí un protector transparente, se disculpó por no poder seguir conversando e insistió en que su estado de salud le impide salir a la calle y le exige guardar reposo, toda vez que se recupere de una neumonía que padeció en días recientes y de una operación de ojo izquierdo a consecuencia de cataratas. El sábado pasado, Eje Central publicó una entrevista con Báez Gutiérrez, la primera para un medio de comunicación, en la que aseguró: la lógica lo disipa todo, el que se titula primero evidentemente tiene el texto original. Sobre la posibilidad de que haya plagiado un proyecto de tesis que se presentó más de un año después, el abogado recalcó: como dije antes, la lógica lo explica todo. Una persona que se titula después no puede alegar plagio en una obra publicada previamente. En la carpeta de investigación, iniciada el 24 de diciembre de 2022, se da cuenta de que Marta Rodríguez Ortiz recibió en el buzón de su domicilio, el 27 de diciembre de ese año, una carta firmada por Báez Gutiérrez, supuestamente y entre comillas, en la que el imputado confiesa, supuestamente, diciendo lo siguiente: en aquel tiempo recuerdo que como asunto relevante estaba el tema de los sindicatos, por lo que acudí con mi asesora de tesis, quien me mostró un trabajo que estaba realizando otra alumna sobre el mismo tema. De ese trabajo tomé varias referencias y texto porque necesitaba acabar con la carrera rápido. Dicha carta agrega: en días recientes he visto en medios de comunicación que la tesis de la cual se habla es de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? En este caso. Y quiero aclarar de manera libre y voluntaria que pude tomar partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986. Eso supuestamente ante notario. Falso. El mismo Gustavo Báez, el mismo Edgar Ulises Báez, lo rechaza. Falsificado ante notario. Una falsificación de un testimonio ante notario.
Sin embargo, este lunes, al referirle la presunta confesión que consta en la carpeta de investigación, el abogado Báez Gutiérrez rechazó haber redactado el escrito y sostuvo que su tesis se presentó primero y por tanto es la original. Aquí ya hay un delito grave de falsificación ante notario que supuestamente firmó y dijo Edgar Ulises Báez, donde el mismo Edgar Ulises Báez niega que lo hayan visitado, que le hayan preguntado, que haya firmado algo, ni ante notario, ni la UNAM lo ha contactado, ni la asesora, ni nada, ni siquiera sabía del tema, por estar postrado por lo de la neumonía y por la operación del ojo izquierdo de la catarata. La primera vez que se enteró y la primera entrevista que tuvo es la siguiente. Escuchemos y veamos la entrevista de Edgar Ulises Báez. Ese es un fragmento de 1 minuto a través del portal Eje Central. Los de TikTok pueden ver el video que estoy presentando en este momento en YouTube, YouNow, Twitch, Twitter, Facebook, ya que ahí sí puedo con el estudio, la pantalla y demás mostrárselos. Aquí en TikTok nomás me ven a mí, pero van a poder escucharlo aquí. Esto es lo que dijo Edgar Ulises Báez, confirmando que Yasmín miente. Y sea capaz de leer lo que me dice. Estoy operado del ojo izquierdo debido a cataratas. Nada más me podría repetir que aquí no ha venido nadie a verlo. Nadie, Ninguna instancia, nadie, ningún notario, nadie, nadie de la UNAM. nadie. Bueno, ya nada más me repite su nombre, por favor, licenciado. Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y ya nada más me podría decir lo que me comentó la otra vez, que usted es el autor de la tesis. Ya te dije que eso es por razonamiento deductivo. Si ella se graduó después que yo, entonces por lógica, si no es hacerse pato. Correcto. Bien, pues le agradezco muchísimo, licenciado. Y perdone. Falso lo de Yasmín. Falso.